con la mierda de decir todo de una vez. Tengo un sueño en mí que brillando está. Hola, en esta ocasión les voy a hablar del libro Lecciones de la vida del monje que vendió su Ferrari. No te preocupes por las cosas que no puedes cambiar. Muchas veces nosotros nos pasamos lamentando por lo que ya pasó y queremos retroceder el tiempo para cambiar las cosas, pero no se puede. Tenemos que aprender a que el pasado es pasado, que el presente es el presente y el futuro es el futuro. Tenemos que aprender de los errores que cometimos y aprender para mejorarlos y no volverlos a cometer en el presente. Tenemos que vivir nuestro presente al máximo. No tenemos que estar pensando en el pasado, ya no lo podemos cambiar, no podemos hacer nada por cambiarlo. Tenemos que aprender a vivir la vida, no a estar pensando en el pasado. Es lo primero que tenemos que hacer, porque no podemos hacer nada por cambiarlo, ni podemos retroceder el tiempo para hacerlo. Tenemos que disfrutar simplemente de nuestra vida, del presente. No podemos cambiar nada de lo que pasó. Aprende a pasear. Muchas veces nosotros podemos salir de paseo, pero no disfrutamos de nuestro paseo. Simplemente pensamos que todo nos da igual y no apreciamos del bello paisaje que vamos disfrutando, no apreciamos nada y tampoco disfrutamos de nuestro paseo. Tenemos que aprender a vivir nuestro viaje, tenemos que aprender a disfrutarlo. Reescribe la historia de tu vida. Muchas veces nosotros tenemos que hacer un recuento de nuestra historia. Tenemos que contarnos nuestra historia, escribirla y hacer conciencia de todo lo malo y lo bueno que nos ha sucedido. Tenemos que darnos cuenta de que esas cosas que nos sucedieron fue por algo, y las cosas buenas también. Tenemos que darnos cuenta que nuestra vida es algo único y tenemos que apreciarla tal cual es, no importa todo lo malo y lo bueno que nos haya pasado. Tenemos que aprender a vivir con ella. Tenemos que contar nuestro testimonio a las demás personas, dar un ejemplo a las demás personas de nuestra vida. Planta un árbol. Nosotros mismos estamos destruyendo nuestro propio planeta. No nos damos cuenta que al botar un árbol tenemos que sembrar uno, porque si destruimos todos los árboles pronto nos quedaremos sin aire para respirar, sin agua, y no queremos eso. Queremos un mundo lleno de agua y de aire donde se pueda vivir tranquilamente, pero si seguimos destruyendo nuestro mundo no vamos a poder hacer nada bien, porque nos vamos a morir pronto. Tenemos que aprender a cuidar nuestra naturaleza, porque si botamos un árbol tenemos que sembrarlo, si no nos quedaremos sin oxígeno. Tenemos que aprender a cuidar de nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza es algo único y Dios nos la puso aquí para que la cuidemos, no para que la destruyamos, porque lo único que estamos haciendo es destruirla. No tiene que ser así, tenemos que cuidarla. Búscate un rincón de paz. Debemos de buscarnos nosotros mismos un lugar donde podamos reflexionar acerca de nuestras cosas. Podemos reflexionar sobre nuestra vida, las cosas malas y las cosas buenas que nos han sucedido. Tenemos que darnos un lugar donde podamos disfrutar de nuestra paz. Tenemos que buscar ese lugar donde podamos estar a gusto y darnos cuenta de todos esos errores y las cosas buenas que nos han hecho. Para no volver a cometer esos errores, tenemos que analizarlos, tenemos que estar conscientes, tenemos que pensar de todo lo bueno y lo malo, tenemos que reflexionar. Para esos son los momentos a solas que tenemos que tener. Toma fotografía. Nosotros muchas veces vamos a lugares y no tomamos fotos, pero no tiene que ser así. Si vamos a un lugar es para conocerlo y para tomarnos fotografías. Hay una palabra que nos menciona el libro, que dice: una imagen es más que 1000 palabras. Bueno, nosotros también tenemos que aprender a que si nos tomamos fotografías es por algo, es porque queremos llegar a que alguien nos entienda a través de la fotografía. Tenemos que estar conscientes de que
si nos tomamos una fotografía es para transmitir algo. Debemos de aprender a tomar también fotos, porque tomar fotos simplemente solo por tomarlas tampoco. Hay que aprender a tomarlas bien. Sea aventurero. Debemos de ser unas personas extrovertidas, no darnos por vencidos. Tenemos que dar ese kilómetro extra. Tenemos que ser unas personas aventureras que no tienen miedo a nada. Tenemos que lanzarnos al agua. Como dice una frase también en el libro, si quieres peces, mójate el culo. Tenemos que ser aventureros, tenemos que ser extrovertidos, tenemos que dar más de nosotros, tenemos que ver más allá, tenemos que buscar todo para llegar a ser unos grandes campeones. Descompresiónate antes de regresar a casa. Muchas veces estamos tan estresados y no nos damos cuenta de que cuando regresamos a casa vamos todos estresados y todo, y no nos damos cuenta que eso nos hace mal. Tenemos que aprender a hacer las cosas bien. Tenemos que darnos cuenta de que nosotros somos unas personas que tenemos que aprender a desestresarnos, a no vivir con el estrés con nosotros mismos. Tenemos que tenemos que cuando llegamos a casa tenemos que llegar contentos, felices, no todos tristes y aburridos. Tenemos que llegar contentos. Rescata tu intuición. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que estamos perdiendo nuestra intuición. A veces ya no nos da la misma satisfacción hacer alguna cosa o por otra cosa. Simplemente lo dejamos de hacer. No tiene que ser así. Tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. Tenemos que recuperar nuestra intuición. Tenemos que seguir haciendo las cosas con gusto, con placer de hacer las cosas, no simplemente solo por hacerlo. Colecciona citas de inspiración. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta que el tener colección de cosas que nos inspiran es algo bueno, porque poco a poco cuando los vamos observando nos vamos recordando de las cosas y serían de gran inspiración para nosotros. Pero tenemos que ponerlo en práctica, no solo simplemente hacerlo. Tenemos que ponerlo en práctica, no darnos por vencidos. Tenemos que tomar de ejemplo esas inspiraciones para nosotros. Ama tu trabajo. Tenemos que hacer nuestro trabajo bien, no simplemente solo para hacerlo. Tenemos que hacer nuestro trabajo bien hecho. Hay que amar lo que hacemos, no simplemente solo dejarlo de hacer. Tenemos que hacer nuestro trabajo con amor y pasión, con entrega total. Ese es el punto clave. Tenemos que hacer las cosas bien hechas, porque si nosotros no hacemos las cosas con amor y dedicación no vamos a poder hacer las cosas bien. Tenemos que entregarnos con entrega total y hacer las cosas bien hechas, no simplemente solo para hacerlas. Tenemos que luchar por ello. Sirve desinteresadamente. Nosotros muchas veces simplemente hacemos un favor y queremos algo de vuelta, pero no tiene que ser así. Tenemos que ser personas serviciales. Tenemos que aprender a ser unas personas que sirven, como el cántaro. Él sirve. Debemos de aprender a ser serviciales, no simplemente esperar algo a cambio. Debemos de servir a las demás personas que lo necesiten. Debemos de aprender a ser unas personas que sirvan a la sociedad, no unas personas que no pueden hacer nada. Vive plenamente para que puedas morir feliz. Nosotros debemos de vivir nuestra vida al máximo, disfrutarla al máximo, no simplemente solo vivir así todo feo. No, tenemos que aprender a vivir nuestra vida al máximo, aprender a disfrutar que cada momento es especial en nuestras vidas. Debemos de vivir nuestra vida y así poder morir en paz, para no después quedarnos con la duda de ¿qué pude haber hecho? O cosas así. No, tenemos que aprender a vivir nuestra vida y aprender a hacer las cosas que queremos. Espero que les guste y espero que puedan leer este libro que está muy interesante. Adiós. Ahora sé quién soy, no hay manera